El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Este lunes 13 de diciembre del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Genesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo solamente comentaré algunas antes de dar paso a nuestro primer invitado. España se pronunció el día de hoy advirtiendo que la Unión Europea debe hacer el mayor esfuerzo por el diálogo en Venezuela. Cuando leíamos esta declaración del canciller español, recordábamos aquella frase de los americanos: "It takes two to tango". Son necesarios dos para bailar el tango, y lamentablemente, bueno, da la impresión, el régimen de Nicolás Maduro está negado a esta posibilidad. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, consideró este lunes que la Unión Europea debe hacer el mayor esfuerzo para que se mantenga el diálogo. Por cierto, es la misma posición expresada por el gobierno norteamericano, pese a que las elecciones, y yo diría que todas las naciones que están involucradas con las negociaciones, pese a las elecciones del 21 de noviembre, no cumplieron las expectativas democráticas que nos hubiera gustado. Esto lo dijo el funcionario. La Unión Europea tiene que seguir haciendo el mayor esfuerzo para que todas las partes dialoguen y el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición se mantenga. Bueno, habrá que ver qué pasa con relación a este tema. Insistimos, quien está negado a esta posibilidad desde el inicio es el régimen venezolano, incluso desde la época, ustedes recordarán, del expresidente Chávez. Cualquier solución dialogada que signifique una transición, un cambio político en nuestro país. Claro, las circunstancias pueden obligar. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció en sus redes sociales que va a participar en la cumbre, la segunda cumbre de defensores de la democracia, y esto es continuación, dice él en sus redes sociales, de la iniciativa que organizó el gobierno norteamericano, la Cumbre por la Democracia. Eso va a ser el día de hoy, y él decía que va a seguir visibilizando la lucha y la necesidad de tomar acciones para hacer responsables a los dictadores y autoritarios. Bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene nombre. Esto vamos a hablar ampliamente en la mañana de hoy con nuestro invitado sobre la comunidad internacional, las consecuencias de la crisis en nuestro país, incluso la discusión de la continuación o no y en qué términos del gobierno interino de Juan Guaidó. El exministro chavista Rafael Ramírez pidió referéndum revocatorio en Venezuela. Bueno, allí sobran los comentarios. Este ciudadano que estuvo más de 10 años al frente de PDVSA, del Ministerio de Petróleo y Minas, es responsable de la crisis, de lo que ha ocurrido en Venezuela, de la destrucción de nuestro país. Hoy solicitado por las autoridades, bueno, que una vez lo defendieron las autoridades venezolanas, y también investigado aparentemente por los Estados Unidos, según lo publicaba, ustedes recordarán, hace algunos días, el diario The Wall Street Journal. Dicho esto, vamos a conversar la mañana de hoy. Insistimos con alguien que conoce perfectamente la situación de nuestro país y conoce como nadie cómo funciona la comunidad internacional. Se trata del embajador Diego Arria, quien fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Estamos a esta hora a la espera de nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de, bueno, el futuro político de Venezuela. Ya lo vemos en nuestra sala de Zoom y conoce perfectamente el tema que vamos a debatir la mañana de hoy. Le damos la bienvenida al embajador
Diego Arria fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias por invitarme de nuevo. Embajador, mucho interés en conversar con usted acerca de varios temas. Oye, y aprovecho para felicitarlos porque cumple 91 años Radio Caracas Radio sirviendo a Venezuela, así que felicito a todos, desde Jaime hacia abajo, a todos los integrantes de la radio de Caracas. Un millón de gracias, embajador, por sus palabras. Ciertamente se dice fácil, 91 años comprometidos con Venezuela. Yo iniciaré conversación acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, embajador, el futuro político. He visto varias entrevistas que ha ofrecido medios de comunicación internacionales y yo iniciaría a partir de la discusión que se ha abierto luego del evento del 21 de noviembre, que tiene que ver con la continuidad o no del gobierno interino que preside Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Tú sabes, Mariale, que yo me imagino que para un observador internacional debe ser muy complicado entender lo que sucede en Venezuela. Unos días uno ve que unos dirigentes declaran que estamos en manos de una corporación narcocriminal, en otras que es una dictadura, y luego vemos que los que están siendo perseguidos de la llamada oposición ocurren a los tribunales para defenderse, y tú dices, bueno, o señalan violaciones a la Constitución en un país donde no hay Constitución realmente. Y hoy estamos enfrentados a lo que es realmente un intento desesperado de los cuatro partidos políticos de no dejar los puestos que han invadido en la empresa Monómero, que ha servido realmente más bien para, en gran medida, saquearla, o para preservar los nombramientos de embajadores que se han repartido entre los cuatro partidos. O sea, hay un intento de permanencia a través de algo que llaman el Estatuto de la Transición, que no es otra cosa que amarrarse de Juan Guaidó, que es el único que tiene reconocimiento internacional, para que no los dejen sin puestos en una asamblea que realmente no ha servido de nada, y que desde el inicio, en el año 2016, permitió que le robaran la mayoría absoluta y que luego ni siquiera fueran a votar para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Es una medida desesperada, yo te diría, de los cuatro partidos. Ahora, embajador, esta discusión está abierta. La comunidad internacional ha expresado su apoyo firme a las fuerzas democráticas y sobre todo a los Estados Unidos. Expresando respaldo a la figura de Juan Guaidó como presidente interino. De hecho, el presidente Joe Biden le extendió la invitación para participar en la cumbre por la democracia como una especie de espaldarazo a esta iniciativa, a la institucionalidad, mejor dicho, de nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y la discusión que está abierta al respecto? Lo escuchamos. Sí, me pareció bien. Hay una cosa que me parece curiosa. Los Estados Unidos, que han sido nuestro mayor apoyo, nunca han pasado juicio sobre el manejo que el interinato ha hecho de los recursos de los venezolanos, de los recursos que se han captado de los centros que tenemos en el exterior. Al punto, Mariale, que en este momento ningún venezolano sabe ni siquiera cuánto gana Guaidó, cuánto gana Leopoldo López, cuánto gana Julio Borges, cuánto ganan los embajadores, etcétera, los diputados. Es de una opacidad terrible, y eso en un momento dado será un factor que podrá cambiar mucho la posición internacional sobre lo que representan algunos de estos líderes en Venezuela. Sobre la figura del excomisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, su salida del gobierno interino, generó toda clase de reacciones, sobre todo por los términos que utilizó en declaración a los medios de comunicación, advirtiendo que había prácticamente que eliminar la figura del gobierno interino de nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y el impacto que esto tiene para el apoyo que ha expresado la comunidad internacional a las fuerzas democráticas venezolanas? La verdad que ya este personaje tiene ya más de un año, en el fondo, atacando a sus propios compañeros de partido. Y ahora olvidándose que él es parte corresponsable de todo lo que los errores de los actos que se han podido cometer de carácter delictivo, por ejemplo, el monómero, los bonos 2020, y de la noche a la mañana tú dices, yo me desligo completamente. A mí me parece una gran noticia que ya no esté, pero yo creo que habría que tener una obligación de que él debe presentarse a lo que todavía queda de la Asamblea y presentar su informe. ¿Qué hizo durante estos años que tenía la representación internacional de Venezuela? Cosa que no ha hecho. Embajador, lo veía en una entrevista hablando del evento del 21 de noviembre y entre otras cosas usted advertía
que ese proceso dejó en evidencia la falta de apoyo popular que tiene ahora mismo Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Perdón, no entendí bien la pregunta, Mariale. Embajador, usted decía que las elecciones, o mejor dicho, el evento del 21 de noviembre demostró que Maduro no tiene apoyo popular. ¿Qué puede decirnos? No, absolutamente. Yo creo que lo único importante de esa farsa electoral, que incluso con todos los abultamientos que han hecho de votos, etcétera, registra una ínfima apoyo popular. Eso para mí es el saldo más positivo de lo que tuvo esta farsa electoral. Usted mencionaba el papel de la misión de observación electoral de la Unión Europea. En su informe preliminar, ahora en enero presentarán el ya concluyente, pero adelantaban que no existe independencia de poderes en Venezuela y tampoco se respeta el Estado de Derecho, lo cual quedaba en evidencia en los últimos días. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y la posición del bloque comunitario en torno a nuestro país, embajador? A mí me sorprendió muy agradablemente el informe preliminar, que ya tiene tanta contundencia que Maduro se apresuró a hacer sacar del país, no proveerle la visa a los miembros del Consejo Electoral que quedaban, o sea, por ejemplo, para este proceso que se va a celebrar en Barinas. Yo creo que el informe es definitivo, que entiendo será en enero, tiene que ser aún mucho más contundente. Yo creo que eso es una lápida sobre el proceso electoral o la farsa electoral venezolana. Sobre el proceso que se va a celebrar en Barinas, ¿qué puede decirnos, embajador? Y la cantidad de irregularidades y arbitrariedades que hemos visto en los últimos días. Bueno, la farsa llega hasta allí. Curiosamente, el ganador de la farsa, que de Voluntad Popular, es un personaje que, como sabemos, fue encontrado en un motel en Cúcuta, drogado, y su primo hermano, algo así, muerto también, con una señorita. Ese fue el candidato del gobierno interino, y que, de acuerdo con lo que ellos mismos informan, ganó las elecciones. Pero eso es un pésimo reflejo hacia el exterior de quién representaban a Venezuela en estas elecciones, y nada menos que del partido de gobierno, del partido de Guaidó y de López. Después de la celebración de esa elección, embajador, y lo he escuchado expresar opinión al respecto, se abrió la discusión sobre las elecciones presidenciales. Y, bueno, digamos, todos los partidos políticos han enfilado sus baterías de cara a 2024, a pesar de que no se ha resuelto la crisis institucional y política de nuestro país. ¿Qué opina usted? Pues mire, yo cada vez me escandalizo más. En un país, estaba leyendo las últimas informaciones que son determinantes para el futuro de cualquier país. El 33% de los niños venezolanos ya tienen defectos físicos, mentales, intelectuales, etcétera, lo cual indica que el futuro de nuestro país ya está siendo incluso devaluado prematuramente. Y oigo hablar de elecciones en el año 24, cuando hemos visto lo que ha sucedido ahora, cuando han visto que la propia, curiosamente, la Unión Europea es mucho más dura, más fuerte que los propios dirigentes políticos venezolanos al evaluar la situación electoral, cuando dicen hay una carencia democrática, no hay separación de poderes. Eso debería de ser más que suficiente para que tuviesen una posición mucho más firme. Sin embargo, los intereses de estos pequeños partidos, que en el fondo son partidos de los dirigentes que lo presiden, porque no tienen muchos miembros, viene dominando la discusión. Y los verdaderos problemas de Venezuela están ocurriendo diariamente: la pobreza, la inseguridad, el hambre, y mientras tanto, esto pensando en un futuro presidencial, porque ellos piensan que esa es la salida a sus propios intereses, no al país. Embajador, tenemos que hacer una breve pausa policial. Al regreso quisiera referirme a este tema de una posible elección presidencial, tomando en cuenta no solo lo que reflejó el informe de la Unión Europea, lo que ha ocurrido en las últimas horas de cara a la repetición del proceso en Barinas, y un dato de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que habla de 8.9 millones de personas que podrían estar fuera de nuestro país en el año 2022. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando con el embajador Diego Arria, que fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Y yo les hago una inquietud, embajador, porque he escuchado su preocupación sobre el tema de los migrantes, refugiados, que por cierto no está reflejado en el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela advertía hace algunos días que este número, el éxodo, podría alcanzar 8.9 millones de personas para el año 2022, una cifra que de cara a cualquier proceso electoral sin duda sería determinante. ¿Qué puede decir? Nos escuchamos. Bueno, como dirías tú, palabras menos, palabras más, este informe de la Unión Europea evade tocar el punto justamente de la ausencia de venezolanos obligados a salir al exterior, que porque en todos estos los países de la Unión Europea la gente puede votar desde el exterior. Estos no quieren reconocer que los que están fuera evidentemente son adversarios del régimen y votarían en contra. Y el hecho de que los excluyan del proceso electoral no parece haberles llamado la atención. Esto es un aspecto realmente grave. Ya incluso se señalaba que ya pasaron de los 7 millones y por eso la cifra que están estimando de 8 o 9 millones no es para nada desacertada. Es desgraciadamente la realidad que sigue imperando, mientras que la discusión en Venezuela es si es constitucional o acto, que si el estatuto de la transición democrática, que si se queda la asamblea del 2015, que si el señor Guaidó se queda, si el señor López sigue gobernando con Guaidó y si el señor Borges finalmente va a dar un informe. El drama venezolano es hoy, no es en el año 2024, es hoy, viene siendo acumulado y parece que no hay mayor urgencia en discutir este tema, sino discutir aspiraciones individuales. Sobre el futuro del liderazgo, embajador, ¿cuál es su opinión? La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, presentó una propuesta para organizar un proceso electoral bueno, elegir a la dirigencia en nuestro país, la dirigencia democrática. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Yo creo que ha sido muy oportuno que María Corina destape un poco el asunto, algo que todo el mundo dice, si la dirigencia actual tiene la responsabilidad por lo que ha ocurrido, cosa que yo comparto, ha llegado el momento de sustituirlo. ¿Cómo sustituirlo? Bueno, a veces tendrá que ser una modalidad que tendrán que buscar varios, pero yo creo que el punto central de lo que ella señala, y yo comparto, es que si no hay una remoción de estas personas que hoy en día vienen durante casi 3 años ocupando puestos, no haciendo gobierno, sino ocupando puestos, posiciones, devengando intereses, salarios, remuneraciones, que no sabemos cuántos son, no es suficiente. Embajador, hablemos acerca de los derechos humanos. Usted
desde hace tiempo viene sosteniendo que es un tema prioritario en nuestro país, que una bandera que deberían enarbolar los partidos, las fuerzas democráticas. Quisiera su opinión, su comentario a la luz de las últimas declaraciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien ha aclarado el alcance de la investigación que se abrió por delitos de lesa humanidad, advirtiendo, entre otras cosas, que él no busca un cambio de régimen en Venezuela, pero sí acabar con la impunidad. ¿Qué puede decirnos? A mí me parecieron muy ajustadas a la realidad lo que ha dicho el fiscal Karim Khan. Por otra parte, ayer yo veía que algunos dirigentes del interinato recordaban que es el aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. Sin embargo, ninguno de los dirigentes de los partidos firmó la iniciativa de Human Rights Watch para buscar expulsar a Maduro del Consejo de los Derechos Humanos. O sea, no buscaron ni el tiempo, ni un minuto, ninguno de ellos, empezando por Guaidó, López, Borges, Ramos, ninguno de ellos firmó una solicitud para exigir la salida de Maduro, y efectivamente hace 3 o 4 días Venezuela fue reconocida sus credenciales en las Naciones Unidas. Eso es algo que debiera hacer pensar a mucha gente. ¿Cómo es posible? Si hay una iniciativa por la ONG que más nos ayudaron ante los últimos 10 años en Ginebra en materia de derechos humanos, estos dirigentes políticos por mezquindad hayan decidido ni siquiera poner su firma. O por temor. Sobre esta iniciativa, ¿qué puede compartir con nosotros, embajador? Nosotros buscamos la ONG Human Rights Watch, que es una organización que tiene más de 20 años en Ginebra, que es absolutamente independiente y que nos ayuda a nosotros, así como ayuda a otros países. Me encargó a mí presidir ese esfuerzo. Y después de 2 años hemos logrado 184.500 dentro de un hemisferio que nosotros hemos debido tener por lo menos 3 o 4 millones de firmas. Esto es una muestra realmente muy triste del interés que los venezolanos en general puedan tener cómo salir de esta narcotiradura. Si ni siquiera hacemos el esfuerzo por poner nuestra firma, que por otra parte puede ser anónima, o sea que no haya el riesgo de que puedan ser perseguidos. Y el hecho es, te repito, que comienza por Guaidó. Jamás la firmó, se le pidió. Incluso personalidades como Carolina Herrera, que es una figura social de la moda internacional, sí lo hizo y atrajo a miles de personas, como lo hicieron otras personas del mundo artístico venezolano. A propósito del proceso ante la Corte Penal Internacional, decía el doctor Karim Khan que no puede verse como una herramienta de otras agendas, que sus pesquisas, si sus pesquisas no se guiaron por criterios objetivos, se rompería una confianza importante que se necesita en cualquier abogado, que es tener las manos limpias. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal sobre el avance de esta investigación? Bueno, de cara al objetivo final, que es efectivamente acabar con la impunidad de nuestro país y que los responsables de posibles delitos de lesa humanidad, sean presentados ante la justicia, embajador. Lo escuchamos. Bueno, las declaraciones de Karim Khan no hacen sino reafirmar algo que yo vengo diciendo, que este es un hombre muy serio y absolutamente independiente. Y la mayoría de la gente no sabe, en un momento dado él estuvo en una práctica privada y defendió a una persona que estaba siendo acusada por crímenes de lesa humanidad ante la propia Corte Penal Internacional. O sea que este hombre conoce las dos caras de este problema. Y yo creo que estamos en las mejores manos y que evidentemente ahora le corresponde a los venezolanos esperarlo y al mismo tiempo dar manifestaciones internas de apoyo, por ejemplo, a los informes que ha hecho la alta comisionada de derechos humanos, el enviado por las Naciones Unidas para estos mismos efectos, para que el mundo sepa que los venezolanos estamos realmente repudiando a este régimen y no simplemente esperando a que el señor Karim Khan tome una decisión que evidentemente involucraría no solamente a Maduro, sino a los principales miembros de su séquito delincuencial. El programa venezolano de educación y acción, Provea, tiene la expectativa de que el año 2022 veamos las primeras actuaciones en el marco de esta investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué opina usted, embajador? Pues mira, debiera hacerlo, porque ya son varios años, ya la fiscal Bensouda, antes de irse, en el fondo ya había declarado la investigación preliminar, ya la había anticipado, y la investigación de los hechos, que ya no sigan acumulándose más, porque si no sería algo de nunca acabar,
yo creo que ha tenido suficiente tiempo como para que el fiscal pueda, de una manera independiente, objetiva, tomar una decisión, y yo creo que no puede pasar de este año. Embajador, tenemos que hacer de los próximos meses del año que viene. Tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad, y al regreso, si me permite, quisiera referirme al tema de la figura de Juan Guaidó. Todo parece indicar, bueno, o al menos eso está en discusión, que se está buscando, bueno, una situación en nuestro país, un planteamiento que permita que esa figura se mantenga, quizás con algún Consejo de Estado, para mantener o coordinar el apoyo de la comunidad internacional, siempre pensando en alcanzar el objetivo último, que es la transición a la democracia. Yo le ruego, permanezco unos minutos más, quisiera referirme a esta fórmula, si es la definitiva, bueno, para alcanzar el regreso a la democracia en nuestro país. Ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanita le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con el embajador de Barria, que fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Además, conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Yo les hago una inquietud, embajador, acerca de las fórmulas que se están discutiendo con relación a la figura de Juan Guaidó, a la institucionalidad en general de Venezuela, y garantizar con ello mantener la coordinación y el apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, palabras más a las que tú has dicho con toda razón. Yo he visto documentos que circulan de venezolanos con los cuales yo tengo mucho respeto, donde sugieren que hay que respaldar la continuidad del interinato, fundamentalmente de Guaidó, que debería separarse de los partidos políticos, o sea, ser independiente, con un consejo político que no sé qué naturaleza tendría, y apoyando la permanencia de la Asamblea Nacional. Yo todas esas cosas las respeto. Tengo una observación muy personal. La Asamblea Nacional, como te dije al principio, ha sido para mí realmente una vergüenza. En el manejo no han sancionado a ninguna persona. Por ejemplo, al señor Saab le extendió, este señor que salió ganador en Barinas, un certificado de buena conducta, cosa que nunca antes hizo en ningún congreso, en ninguna asamblea en Venezuela, pero no sucedió nada. Dejaron perder la oportunidad para nombrar el Consejo Nacional Electoral, tampoco sucedió nada. Ha habido un asalto realmente a monómeros por parte
de los partidos integrantes de gobierno colegiado, de gobierno sí, colegiado, y sin embargo ha sucedido. Ha sido una asamblea que se negó a juramentar a Guaidó. O sea, Guaidó desde el primer día estaba minusválido, porque se dijo que se había autojuramentado, como Carmona, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque la asamblea no quería darle el poder que le correspondía, de acuerdo con la Constitución, ya que hay que citarla, y le correspondía a Guaidó, no a una asamblea en convertirse en un gobierno parlamentario. Todo eso ha pasado por alto. Sin embargo, dicen, no, dejemos que la asamblea quede como un ente contralor. Si no han sido ente contralor de nada. Yo, por ejemplo, siento absolutamente, no tengo ninguna simpatía por lo que han hecho. Más aún, ante la elección de 2015, yo hice un comunicado donde le decía que deberían comprometerse los candidatos de la oposición a que el primer objetivo era el desalojo del tirano de Maduro. Ninguno lo firmó. Y yo no puedo creer que hayan cambiado de opinión a lo largo de estos tiempos, a lo largo de estos años. Y al mismo tiempo, un consejo político, eso se llama una magnífica idea, pero ¿quién escoge el consejo político? La propia asamblea. ¿Y quién está en la asamblea? Los mismos partidos. O sea, esto sería darle un disfraz a la estructura del interinato, diciendo que es más independiente, que tiene un consejo político, pero al final son los 4 partidos o los 3, ahora que Borges y Capriles ya no forman parte de eso. Sobre la unidad del embajador, lo veía en una entrevista con Fernando Rincón en CNN. ¿Por qué, en su opinión, ha sido imposible alcanzar acuerdos entre los factores que en teoría quieren un cambio en nuestro país? Los pequeños intereses que han dominado la discusión política en Venezuela son realmente una vergüenza. Y lo que es más vergonzoso es que ellos ya no tienen, desgraciadamente los partidos políticos no tienen el peso que tuvieron hace 20 años o hace 25 años. Y son realmente, es lo que representan los dirigentes máximos de cada uno de sus partidos, que por cierto han estado en sus cargos por los mismos años que han estado los de Maduro y de Chávez. O sea, han tenido la misma perpetuidad en el manejo de su responsabilidad. Y que lo que han hecho es usufructuar la franquicia electoral que les ha permitido eso que yo te señalo, meterle la mano a una empresa venezolana con monómeros, buscar espacios para mantener gente de ellos en el exterior nombrando los embajadores en sitios donde no tienen la menor justificación, pero no importa, son cuotas de reparto, y en esas cuotas de reparto el que ha sufrido realmente Venezuela. Ahora, embajador, decía el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, que es necesario llegar a un acuerdo comprensivo en nuestro país. De hecho, combinaba al régimen de Nicolás Maduro y a la plataforma unitaria a retomar las negociaciones que fueron suspendidas en México. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Pues mira, a mí me parece muy bien los buenos propósitos de Estados Unidos, el país que más nos ha apoyado. Curiosamente, es como cuando la gente nos reclama del exterior. En Venezuela no se ha salido de esa situación porque no hay unidad. Claro que ha habido unidad cuando ha sido necesaria. Lo que pasa es que esa unidad ha sido picada en 4 o 5 partes por los propios partidos políticos. Pero curiosamente, la gente cuando pide esos climas de conversaciones, de negociaciones, de concordia, se olvida que estamos negociando con un hombre que tiene un precio por su cabeza de 15 a 20 millones de dólares, que está siendo procesado, porque esa es la realidad, aunque no lo quieran declarar así, por la Corte Penal Internacional, que está denunciado por una serie de crímenes de lesa humanidad, que estamos en manos de una tiranía que tiene casi 300 presos políticos y que tenemos, como dicen, 7, 8 millones de venezolanos corriendo, fugados en el exterior. Ante todo eso nos piden entonces mucha tranquilidad, mucha cordialidad, y yo me pregunto si eso mismo se hubiesen enfrentado a los problemas de la Segunda Guerra Mundial, yo quisiera saber en qué situación hubiera estado hoy en día el mundo. ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional en su opinión, embajador? ¿Perdón? ¿Qué más puede hacer la comunidad internacional para, digamos, promover una salida a la crisis en Venezuela? Bueno, es que la comunidad internacional, creo que al principio usted decía que tiene que estar muy confundida. ¿Hay en Venezuela una tiranía o hay una semitiranía o una semidictadura? Porque eso que los venezolanos de la oposición estén hablando permanentemente, discutiendo problemas constitucionales y no cómo salir de una u otra manera de un régimen que los tortura, es algo que los debe tener muy confundidos. Y al mismo tiempo, cuando ven que se ha rebajado la participación pública en manifestarse en el país,
y yo creo que es la consecuencia directa del desencanto que han tenido ante lo que las promesas de un interinato le ofreció al país hace 3 años, cuando llegó a tener el más alto nivel de popularidad que tenía nadie, seguramente en Venezuela. Ese fracaso, que no ha sido por falta de unidad de los venezolanos, sino por incompetencia, por falta por opacidad, por falta de calificaciones y por una temeridad increíble para pronunciarse sobre temas que son importantes para el país, hace que el país entero los mire y que dice, si a esta gente que se les dio la maravillosa oportunidad de cumplir con lo que fue su oferta, que era fin de la usurpación. Yo le decía a Guaidó esos días públicamente, porque nunca en mi vida he hablado con Guaidó, decirle, mire, no se ponga un cinturón, no se amarre con un cinturón, no, simplemente diga que tenemos que rescatar la libertad. Pero ellos llegaron, Mariale, a pensar que habían sido elegidos, y le dije, no, ustedes no han sido elegidos. Ha sido un caso afortunado que la Constitución Nacional se han agarrado para darles a ustedes el derecho que tiene el artículo, creo que el 233. Pero como ustedes no han sido elegidos, busquen ampliar la base de participación del país. No, hicieron todo lo contrario, se encerraron en un sectarismo realmente imperdonable, injustificable, y que lo estamos pagando hoy en día todos los venezolanos. Nos han dicho, embajador, otros analistas, que la comunidad internacional probablemente se está cansando de la crisis en nuestro país, por lo que usted menciona, por la falta de acuerdo, de los factores democráticos. ¿Qué opina usted? Desgraciadamente esa es una realidad. Hace rato, creo, una de las últimas veces que conversamos, yo te decía que el foco sobre Venezuela se ha ido separando. Incluso tú lo ves hasta por la propia representación que los Estados Unidos hacen del tema de Venezuela, cómo lo manejan, quiénes son los personajes que ahora manejan la América Latina y en especial el caso de Venezuela. Y esto es una realidad, pero el problema es que sucede en el momento que ya el problema no somos nosotros, Venezuela, para la región. Es lo que Venezuela significa para toda la región. Somos la puerta de Sudamérica. Ahora tenemos Nicaragua, con posibilidades luego de Honduras. Tenemos el problema de México, el problema de Argentina, el problema del Perú, Ecuador amenazado, Brasil también amenazado, y Chile también amenazado. Ahora es un problema regional. Y ese problema regional tiene su base central de operaciones en Venezuela. Y mientras eso no se enfrente, las posibilidades de salir, no solo de Venezuela, del tema cubano, será realmente muy difícil, para no decir que casi imposible. Realmente, embajador, lo veía en una declaración hablar del caso de Chile, que usted conoce bien, y yo agregaría el caso de Colombia. ¿Qué opina usted sobre las elecciones en ambos países, la de Chile, la segunda vuelta el fin de semana próximo, y Colombia en el año 2022? Lo escuchamos. Claro, fíjate que Chile, la sociedad más moderna de América Latina hasta hace muy poco, ha estado haciéndose una especie de harakiri, jugando al tema de las libertades. Todas las encuestas señalan que este señor Boric, de la extrema izquierda, sería el candidato ganador. Yo no sé por qué, yo todavía tengo un espacio de confianza y de optimismo en la población chilena de que al final eso no será así. En el caso de Colombia es aún más preocupante por la cercanía con nuestro propio país, en el cual también todas las encuestas dan al señor Petro con una gran ventaja ante una falta de contendores, aún por lo menos de suficiente peso para confrontarlo, y evidentemente ante una mayor división que tiene. Pero allá tienen 2 vueltas, así que tienen una posibilidad mayor. Petro es realmente una amenaza. El otro día el presidente Uribe dijo que Petro era la mayor amenaza, porque Petro era un hombre inteligente, lo cual es verdad. Y esto es algo que debe ser tomado en serio. O sea, ¿y de dónde se nutre los inicios de Petro? Se nutren en Venezuela. Sin embargo, no quieren ver, los Estados Unidos mismos no acaba de ver a Venezuela y Cuba como el centro de divulgación, centro de difusión y centro de sostenimiento de muchos movimientos como estos en América Latina. Finalmente, embajador, a propósito de lo que menciona, usted dice el centro es Venezuela. ¿Cómo ve usted el devenir de nuestro país en el año 2022 y de cara al futuro? Eso, como tú te imaginarás, no lo podemos desgraciadamente ni ver ni tú ni yo. Pero aquí lo más importante para mí es el reemplazo de la dirigencia
que actúa políticamente en el país en función de sus partidos. Ese es el principal obstáculo que tenemos por delante. Si no acabamos de entender que a mí me parece bien, porque es necesario institucionalmente que Guaidó siga siendo, como dice Humberto Calderón, la alcayata donde colgar la institucionalidad del país, no así los que lo acompañan, no así una Asamblea Nacional que sería lo mismo que dejarlo gobernando, no así una Asamblea que se negó desde el primer día a apoyar a un presidente y te escucho, Mario. No lo quiso juramentar. Mientras eso no se elimine, yo despido, será muy difícil. Al mismo tiempo, María, una vez te dije que mientras los venezolanos no decidamos qué precio estamos dispuestos a pagar por la libertad, y en la medida en que no logremos explicar que la libertad es la fuente de todo bienestar, de todo lo que los venezolanos podemos aspirar en la vida, y no lo veamos. Mario, vamos a despedir una vez porque ya estamos cortos de tiempo. Algo real para su vida, será muy difícil de venir, no será nada favorable. Pero creo, embajador Evarria, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, de hecho presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaya, en la producción Genesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.